¿Qué tal, colegas seguidores de mi canal? Em, en este video decidí explicar un poquito cómo se interpreta un diagrama de estos de una lavadora Whirlpool o Kenmore, una de esas que fueron muy famosas, muy buenas. Eh, la razón por la que hago este video, a veces lo pienso, ¿verdad? Antes de hacerlo, pero también hay veces que digo, con una o dos personas que necesiten saber esto, para mí es suficiente porque ha habido temas que yo busco y nunca los encuentro, ¿verdad? Entonces digo, no sé, ¿verdad? Puede que pasen meses y a nadie le parezca interesante esto de saber cómo interpretar este diagrama, ¿verdad? Mientras de que hay personas que lo van a valorar mucho. A lo mejor son muy poquitas, ¿verdad? Pero pues por eso lo hago, ¿verdad? Porque ya sea una o dos personas que lo necesiten en Panamá, en Cuba, en Puerto Rico, en donde quieran, ¿verdad? Para mí tiene valor, ¿verdad? Para mí es bueno, yo, ¿verdad? Además de que cuando yo enseño algo también me impulsa a aprender más, ¿verdad? Porque pues yo le rebusco para también dar una información, ¿verdad? Que sea buena, que sea concisa, ¿verdad? Que valga la pena, que esté bien. En Alcos no quiere decir que no me equivoqué, aclarando eso. Y si hay alguna cosa en la que me equivoque, es bienvenido, ¿verdad? Una corrección. No se preocupen, yo acepto las críticas constructivas. Pero el primer punto que quiero, ¿verdad? Mencionar, pues les voy a explicar qué es lo que dice acá arriba, ¿verdad? Está explicando que esto es una conexión en un timer, ¿verdad? Vamos a darle prisa a esto. Mientras que dice que estos son como, dice, son conexiones internas adentro de un componente, ¿verdad? Cuando están como más gruesa la línea. Mientras las que están delgaditas son conexiones como cableado, ¿verdad? Cables por fuera. Entonces ahí está más o menos explicando, ¿verdad? Cómo debe uno de interpretar las líneas gruesas, ¿verdad? Como esto se supone que es dentro del timer, esto está dentro del componente aquí del motor, ¿verdad? Y si hubiera líneas aquí, estarían por dentro de esto que es el controlador de la temperatura, el selector, ¿verdad? Y dice los puntos que están así en sólido son conexiones en un harness, ¿verdad? Y los puntos blancos son conexiones como internas. Entonces, eh, algo que quiero, ¿verdad? Que se entienda rápido es que aquí el motor está simplificado, eso es algo, ¿verdad? Importante, porque la gente puede decir, no, este no es el diagrama, ¿verdad? Porque el motor de esta lavadora es de tres velocidades y aquí nada más muestra lo que es la conexión básica, ¿verdad? Del arranque y lo de la velocidad que en realidad está marcando la más alta velocidad. Entonces rápido hay que entender que las otras conexiones simplemente son un cable que va conectado al timer, ¿verdad? Son otros derivados del devanado del motor, del embobinado, ¿verdad? Que lo hacen girar más lento. Normalmente tengo entendido que una lavadora que no tiene más velocidad lo que está utilizando es la velocidad máxima que por lo menos estaba disponible en ese año, ¿verdad? Esa era la velocidad máxima que había. Entonces, por eso el dibujo casi muestra cómo es la conexión en uno de tres velocidades, es esto, ¿verdad? Simplemente aquí se le adhieren más embobinados al dibujo, ¿verdad? Y una conexión que el timer es el que la mueve, por lo menos en esta lavadora, porque esta lavadora no tenía selector de velocidad aparte, ¿verdad? Eso lo controla el timer. Entonces hay que entender eso, ¿verdad? Eso es algo bien importante de aprender, porque cuando tiene un selector donde dice lavado lento, lavado medio y lavado high, ahí se está haciendo el cambio a los devanados que tiene el motor. En un video posterior, ¿verdad? Voy a hablar, estoy preparando eso, el material para, ¿verdad? Los dibujos de cómo es un motor en una velocidad, en dos y en tres. Creo que esto es importante entenderlo porque muchos saben cómo probarlo, muchos sabemos cómo probarlo, muchos no, pero muchos
es nomás al tanteo, ¿verdad? No estamos ciertos de qué es lo que sucede por dentro, de cómo son sus conexiones, ¿verdad? Y eso es lo que yo quiero abarcar ese tema, ¿verdad? Si se mantienen conectados van a, este, quizás recordar algo que ya sabían, pero para algunos va a ser algo que nunca habían mirado, ¿verdad? Eso es lo que yo investigo, ¿verdad? Trato de que las cosas que yo sé, ¿verdad? Demostrarlas, y a veces un dibujo demuestra más que si les muestro el motor y les trato de explicar, oh, es que este cable va para adentro y todo, por lo menos a un cierto nivel, cuando ya entiende uno que ya sabes un poco de electrónica y electricidad, ¿verdad? Vas a entender un poco más en el diagrama porque lo vas a figurar cómo es por dentro, cómo funciona y lo que le puede fallar, ¿verdad? Eso es algo que yo siempre he creído que la teoría también es importante para tener una buena experiencia en la práctica. Pues como vemos, ¿verdad? Aquí el de este está mostrando, ¿verdad? En las temperaturas de caliente y fría, que eso es lo que significa aquí, ¿verdad? Que estas son las bobinas de la agua fría y la caliente, ¿verdad? Esta es parte del video anterior que hice donde hablo del selector de temperatura, ¿verdad? Aquí están las conexiones, ¿verdad? Lo que es el termistor y cómo se alimenta el selector de temperatura, ¿verdad? Supuestamente se alimenta a través de este pin y de este, ¿verdad? En estos dos puede entrar la alimentación. Eh, Obviamente, ¿verdad? Esto es para detectar la temperatura y estas son las salidas que le hacen el cambio los triacs, como lo había mencionado en el video anterior. Y como vemos, ¿verdad? Dos selectores del nivel del agua. Uno es ajustable, ¿verdad? Uno tiene la perilla, ¿verdad? Que tiene varios tamaños. Recuerden que eso es mecánico, en esto no es eléctrico. En esto tú mecánicamente es un borde que levanta, ¿verdad? La distancia donde se activa el switch. Simplemente es mecánico, por eso los dibujan igual. Y el otro es preset, el otro ya tiene un tamaño establecido, ¿verdad? De fábrica. Otra cosa importante, ¿verdad? Esto aquí está mostrando el capacitor de arranque, ¿verdad? Está nada más conectado lo que en este motor viene teniendo el color, los colores del cable, ¿verdad? Son, me parece que es amarillo y rojo, ¿verdad? En otros va a ser rojo y café en el centrifugal switch, ¿verdad? Esto está demostrando aquí el centrifugal switch muy básico, ¿verdad? Nada más está mostrando cómo se activa el arranque y cómo se activa el embobinado de trabajo, ¿verdad? Este sería el de arranque, el de trabajo, en inglés es start y run, ¿verdad? Eso lo está mostrando básico, ¿verdad? Aquí se despega cuando el motor ya camina, ¿verdad? Ese impulso hace que esto se abra y ya no, el de estar ya no sigue funcionando. Obviamente, ¿verdad? Que los dos se pueden interrumpir, mientras de que acá por el lado de esto sería lo que es el cable blanco, ¿verdad? Que se convierte a blanco con raya negra internamente. Y eso nada más le impide, ¿verdad? Tiene aquí la protección, es esto chiquito que dibuja aquí, esto es la protección, ¿eh? Es el que protege los embobinados, ¿verdad? Del overload protection, ¿verdad? Y esto aquí es el switch de la puerta, ¿verdad? Bien básico, está dibujado. Como vemos, ¿verdad? Le interrumpe tanto el movimiento del motor como esto. Esto es bien importante. Watchen esto. Esto viene siendo el motorcito que hace caminar el timer. Y miren cómo es interrumpido, ¿verdad? Es interrumpido por esto que viene siendo el botón que apachurro no o jalas en el timer, que en algunos modelos la tapa cuando la abre la apachurra y lo interrumpe, ¿verdad? La tapa al abrirla, ¡paz! Avienta el switch y abre esto. Ya no camina el motor, ¿verdad? Y el timer también queda interrumpido. ¿Se fijan? Queda interrumpida la corriente que alimenta el motor, ¿verdad? Y luces que pueda tener algún modelo, algún tipo de indicador como un piloto indicador de que está trabajando la lavadora o algo, que en algunos es bueno que lo tengan, ¿verdad? Porque a veces se quedan quietas y no sabe uno si están funcionando o están en stand-by, ¿verdad? Esperando alguna orden. Eh, pero este es el motorcito, ese pequeño que va arriba, ¿verdad? Pegado en el timer. Y como vemos, esto es lo que lo interrumpe, ¿verdad? Es el switch, es en la puerta. Pero vemos, ¿verdad? Que como también por acá, por el otro lado, el motor lo interrumpe el door switch, ¿verdad? El lead switch, ¿verdad? El switch de la tapa.
Y aquí vemos pues ¿verdad? Capacitor y el centrifugal switch. Básicamente, ¿verdad? Esto era lo que les quería explicar, ¿verdad? Cómo se alimentan, ¿verdad? Las partes de la lavadora, lo que las interrumpe, ¿verdad? Vemos que las válvulas del agua pues simplemente están alimentadas directamente un polo, ¿verdad? De la lavadora, el cual viene siendo el blanco directamente, ¿verdad? Y vemos que el motorcito, esto, ¿verdad? No lo expliqué, me quedé como que a medias. El motorcito del timer, se fijan de dónde viene alimentado, miren, a través de una conexión interna en el motor de la lavadora, de ahí viene, ¿se fijan? O sea, sí pasa por el timer, lo que lo hace girar es interrumpido acá por el switch que está en el timer, el principal, en el knob, en el botón, pero también es interrumpido por el overload y por la puerta. ¿Se fijan? O sea, el cable blanco negro viene aquí, es el que interrumpe el switch del timer. Mientras que el cable blanco, aquí viaja la corriente a través de este. Recuerden que es corriente alterna, lo cual quiere decir que si la cambian, igual la lavadora va a funcionar. Aquí no hay positivo y negativo. Simplemente es algo que había querido explicar. Porque a veces, más que nada, porque se explica lo de neutral y lo de live. Más que nada es porque internamente tienes que saber cuál de los dos polos estás manejando en un diagrama para no cruzarlos. Eso es lo principal. También hay la creencia de que cuando no lo conectas correctamente, el retorno de corriente que no usas en la red, no hay un balance. Entonces tu medidor empieza a contar un poco más de lo que debería, ¿verdad? Eso es lo que se tiene creído. Yo no lo puedo comprobar, pero muchos, ¿verdad? Muchos sabiondos en esto dicen que es así. Pero entonces vemos que, ¿verdad? Aquí es donde se alimenta el cable, el blanco, el white pasa por aquí, ¿verdad? Por el switch de la puerta, por el overload protection aquí. Y aquí, ¿verdad? En esta conexión del centrifugal switch, que no es interrumpida por este movimiento, como ven, no es interrumpido. Simplemente pasa por ahí, retorna aquí, ¿verdad? Por este cable a hacer que el timer camine, ¿verdad? Lo cual quiere decir que si el motor de la lavadora se abre, se suspende el movimiento por el overload protection o por la puerta, también el timer se va a detener. No sé si en todos los modelos, pero eso es lo que está explicando aquí, a lo que yo entiendo, ¿verdad? Si con un video alguien me demuestra algo diferente, pues bien, como les digo, bienvenida a las críticas, ¿verdad? Nada más eso es lo que yo entiendo. Espero que les sirva, ¿verdad? De cómo funciona, ¿verdad? De cómo trabaja el de este simplificado, como les digo. De aquí simplemente había otras conexiones extras, como las muestra estos aquí, al timer, ¿verdad? Ya el timer ordenaría si el motor va a caminar a 200 revoluciones por minuto o 400 y pico, ¿verdad? Lo que sean. Así de simple está explicado aquí, simplificado, como ya lo dije, ¿verdad? Hay cositas que no están dibujadas, pero esto es lo básico para que más o menos sepan cómo funciona. Esperen el siguiente video, en el siguiente video voy a explicar, ¿verdad? Cómo es un motor de un embobinado, lo voy a dibujar hoy, voy a comenzar hoy que tengo tiempo, voy a empezar con el de 1, enseguida el de 2 y rápido el de 3, ¿verdad? Explicado con diagrama para que cuando lo miren sepan cuáles cables hacen qué, ¿verdad? ¿Qué es el cambio que sufre el viaje de la corriente, por dónde circula y todo eso? Eso lo voy a explicar. Voy a tratar de ser, como siempre, ¿verdad? Para que lo aprendan. Yo no espero de dar nada de nadie, no quiero que me paguen por esto, yo simplemente lo enseño porque me gusta, ¿verdad? Porque ya decidí enseñar lo poco que sé, ¿verdad? Porque alguien más lo aproveche y sé que a alguien le va a servir, ¿verdad? Sé que alguien algún día va a decir gracias por haberlo enseñado, ¿verdad? Sin esperar nada a cambio de parte mía, ¿verdad? A muchas gentes que no conozco van a verlo y ojalá y que les sirva, ¿verdad? Por lo pronto que Dios los bendiga y si me mandan una bendición, pues bienvenidas sean, ¿verdad? Que siempre las ocupamos. Ahorita ando un poco lastimado de mi pie y pues esas todas las bendiciones que me manden son bienvenidas. Que Dios los bendiga, muchachos. Si no se han suscrito, suscríbanse para que sigan viendo, ¿verdad? Los videos que con mucho gusto se los preparo. Hasta el próximo. Bye.